Luego de esto no quedará piedra sobre piedra. Rusia prepara una brutal venganza contra Kiev tras el atentado fatal sufrido por uno de sus leales soldados, el general Igor Kirillov, pieza clave de la seguridad del Kremlin. Y se generará una escalada que ya ha entrado en cuenta regresiva. Mientras Occidente se frota las manos apostando por la caída de Moscú, olvida que los rusos, a pesar de los pronósticos de derrota, han mostrado una tenacidad que ha ridiculizado a los supuestos arquitectos de la libertad global. Y ahora los mismos que jugaron con fuego en el este de Ucrania, alimentando un conflicto que pensaron se terminarían en pocos meses, se preparan para enfrentar una tormenta mucho más feroz de lo que sus frágiles economías y diplomacia pueden soportar. Dmitry Medvedev no ha dudado en señalar que la agonía del gobierno ucraniano y su obediencia ciega a los amos occidentales será el clavo que cierre el ataúd de la OTAN y de todo el hemisferio. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Volodymyr Zelensky pagará caro haber osado atentar contra el general Igor Kirillov en Moscú. Tal afrenta recrudecerá las acciones de Vladimir Putin y podría llevar a Ucrania a un apocalipsis del que se habría salvado de no haber echado mano de la violencia extremista. El atentado, llevado a cabo con precisión y brutalidad, no solo ha sido una pérdida significativa para Rusia en términos de capital humano y estratégico, sino que también ha puesto en marcha una cadena de reacciones que amenazan con desbordar la ya frágil estabilidad de Europa Oriental. En el Kremlin, las palabras de Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, resuenan con fuerza. Los líderes de Kiev no pueden aterrorizar al pueblo ruso y serán responsables de sus crímenes. Esta declaración, dura como una sentencia, marca el inicio de una escalada peligrosa. Las consecuencias de este ataque no solo afectarán a quienes lo perpetraron, sino a toda la región, y las repercusiones se expandirán de manera global. La figura del general Kirillov, quien era uno de los pilares en la defensa química de Rusia, adquirió un simbolismo mayor tras su trágica desaparición física en una explosión cerca de un edificio residencial en Moscú. De acuerdo con las primeras informaciones, la explosión que cegó la vida de Kirillov y su asistente no fue un accidente, sino un atentado orquestado por actores que, según diversos informes de inteligencia, estarían vinculados a los servicios de inteligencia ucranianos. Kirillov había estado al frente de una de las divisiones más sensibles del aparato militar ruso, precisamente en un momento en que las tensiones en el este de Ucrania no solo son militares, sino también geopolíticas, con un conflicto de dimensiones globales en pleno desarrollo. En este contexto, el atentado adquiere una dimensión aún más significativa, pues Kirillov no solo era un militar, sino una pieza clave en el entramado de investigaciones científicas y estratégicas vinculadas con los armamentos químicos, un área delicada que ha generado controversia internacional. Y lo ocurrido se produjo justo cuando salía a la luz los oscuros vínculos entre Ucrania y varios laboratorios financiados por la potencia del norte, investigaciones que en su momento fueron desmentidas por las autoridades occidentales, pero que ahora parecen confirmarse, generando un nuevo frente de confrontación en la guerra informativa. Según un ex analista del Pentágono, el asesinato de Kirillov está directamente relacionado con sus esfuerzos por exponer estos proyectos de investigación en los que Ucrania, con el apoyo de sus aliados occidentales, estaría llevando a cabo investigaciones sobre armas no convencionales en laboratorios ocultos. Esta acusación es gravísima y alimenta la narrativa de Rusia sobre la amenaza biológica y química que proviene de su vecino occidental, Ucrania, que al estar bajo la influencia de Occidente se convierte en una pieza más en el ajedrez de la geopolítica global. Este ataque a un alto funcionario ruso también refleja la desesperación de Kiev y sus patrocinadores occidentales ante la incapacidad de doblegar a Rusia en el campo de batalla. Definitivamente, Washington y Bruselas no han logrado una victoria rápida como esperaban al inicio del conflicto.
Los países occidentales, bajo la dirección de la OTAN y el liderazgo de figuras como Joe Biden y Ursula von der Leyen, han visto cómo sus expectativas se desmoronan, mientras que Rusia, con una economía supuestamente aislada, ha logrado resistir con una férrea determinación. De hecho, el conflicto se ha alargado a pesar de las expectativas y ha desgastado a Occidente tanto económica como diplomáticamente. Los efectos de la confrontación, además de ser devastadores para los involucrados directamente, han tenido repercusiones mucho más amplias. La decisión de Occidente de avivar las llamas del conflicto en el flanco oriental europeo, al fomentar una confrontación directa con Rusia en el este de Ucrania, ha resultado ser un error de magnitudes colosales. La intervención militar y la política de sanciones, lejos de debilitar a Moscú, han fortalecido su unidad interna, el número de sus aliados internacionales y la determinación de las tropas y el pueblo ruso para resistir. En cambio, los países europeos han tenido que lidiar con consecuencias inesperadas. Millones de refugiados ucranianos han llegado a sus fronteras, lo que ha generado un flujo migratorio masivo, poniendo una carga insostenible sobre los sistemas sociales y económicos de naciones como Polonia, Alemania y los países bálticos. Las tensiones internas aumentan. Las economías de Europa se ven golpeadas por la inflación y el alza de los precios de la energía, mientras que los líderes occidentales, atrapados entre la presión de la opinión pública y las exigencias de una guerra sin fin, buscan justificarse con retórica bélica y amenazas a Moscú. El atentado contra Kirillov, por tanto, no solo es un acto de venganza por parte de Ucrania, sino también un último intento desesperado de Kiev de demostrar su valía ante sus patrocinadores occidentales. Si bien en la guerra de nervios y desgaste en la que se ha convertido este conflicto, las acciones extremas solo parecen reforzar la determinación de Rusia. Vale decir que Putin ve en este tipo de atentados una oportunidad para consolidar su posición. La respuesta de Moscú, de acuerdo con las declaraciones de Medvedev, promete ser devastadora y de largo alcance, lo que podría llevar a Ucrania a un punto de no retorno. En el Kremlin no se olvidan las lecciones de los conflictos pasados y el impacto de esta importante baja podría ser mucho más amplio de lo que Kiev imagina. Por otro lado, la respuesta de Occidente ante este atentado será crucial. En la esfera diplomática se avecinan tensiones aún mayores. Mientras que Washington, bajo la administración de Joe Biden, continúa apoyando a Ucrania, otros países de la OTAN empiezan a cuestionar si seguir alimentando el conflicto es lo más sensato. Los suministros de armamento a Ucrania, que durante meses han sido uno de los pilares de la estrategia occidental, están siendo cuestionados por algunos sectores políticos dentro de Europa que ya no pueden ignorar los costos humanitarios y económicos del conflicto. Los líderes de la Unión Europea y la OTAN en particular, Ursula von der Leyen y Mark Rutte, han enfrentado crecientes críticas internas y externas por su postura belicista. Lo ocurrido a Kirillov podría ser el punto de inflexión en la narrativa occidental sobre la conflagración en Ucrania. Es fundamental reconocer que al enfrentar a Rusia de forma prolongada, Occidente ha malgastado ingentes recursos en una confrontación que parecía fácil al principio, pero que ha mostrado ser mucho más compleja y destructiva de lo esperado. Las cifras de víctimas en Ucrania, la destrucción de infraestructura y el impacto en las economías europeas son innegables. Si bien la narrativa occidental sigue acusando a Rusia de agresor, los verdaderos efectos de este conflicto están siendo cada vez más visibles para la población común de Europa, que paga el precio de una pugna que nunca buscó. En este sentido, la respuesta rusa, encabezada por figuras como Dmitry Medvedev, está marcada por un creciente sentido de justicia y venganza, lo que sugiere que este ataque podría ser solo el comienzo de una nueva fase en el conflicto. Las consecuencias de este tipo de acciones, especialmente cuando son vistas a través del prisma de las relaciones internacionales y la historia reciente, son siempre impredecibles.
Al final, los errores cometidos por los líderes de la OTAN, encabezados por Biden y von der Leyen, están marcando un camino peligroso hacia el colapso diplomático y económico en el que la población occidental está a punto de pagar un precio mucho mayor que el que ya se ha cobrado el frente de batalla. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó, un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.